Terminemos con la muerte, es la oportunidad de vencer a la violencia con las armas de la paz. Porque creo que mi patria necesita dignidad. Por el Chile para todos, vamos a decir que no. Vamos a decir que no. Oh. Con la fuerza de mi voz. Vamos a decir que no. Oh. Yo lo canto sin temor. Vamos a decir que no. Oh. Todos juntos a triunfar. Vamos a decir que no. Por la vida y por la paz. Vamos a decir que no. System failed. Oh, hello. Welcome to System Fail, the show where progress is a relative concept. I'm a woman of color. Oh, wow. I am a mom. Oh, wow. I am a cisgender millennial who's been diagnosed with generalized anxiety disorder. Oh, my God. I am intersectional, but my existence is not a box-checking exercise. I refuse to internalize misguided patriarchal ideas of what a woman can or should be. I stand here today a proud first-generation Latina and officer at CIA. I got the eye of the tiger, the fire, dancing through the fire, 'cause I am a champion, and you're gonna hear me roar. What the fuck? I am disgusted. I'm your host DDoS, and with the exception of Jeff Bezos, Elon Musk, and preppers, We're not so silly now, are we? Here's to the end of the world. it's been a trying year for the human race. How are you doing tonight? I wanna fucking die. For those caught up in this whirlwind of generalized outrage and constant anxiety. It can be easy to forget that 2019 was marked by a wave of popular insurrections, unlike anything seen in more than half a century. From Haiti to Hong Kong, people took to the streets in historic numbers and fought pitched street battles with heavily armed state security agents and the forces of paramilitary reaction. Revolts spread across borders, and tactics developed in one country were taken up and adapted by comrades thousands of miles away. New unities were forged behind barricades and in occupied squares, rooted in common experiences of corruption, police impunity, and the generalized alienation of so-called late capitalism. And then, all of a sudden, in the past 2 weeks, the number of cases of COVID-19 outside China has increased 13-fold. the onset of the COVID-19 pandemic helped to empty the streets for a while, but it did nothing to address the systemic issues that had fueled the revolts. And so it wasn't long before riots started back up, and new insurrections broke out in countries that had been spared the first wave. Peering into the flames of this global upheaval, some commentators have seen the death throes of neoliberalism itself. It is therefore rather fitting that some of the fiercest convulsions came from the nation where this economic system was born. Chile. In the wake of the revolutionary upsurge of 1968, unrest which had lurked beneath the surface spilled into the open. Chaos ruled the streets. global capital responded by implementing a large-scale restructuring of the international economy.
They found a willing accomplice in General Augusto Pinochet. After seizing power in a US-backed coup d'etat in 1973, Pinochet installed a cadre of Milton Friedman's former students into top policy positions. I never liked this dictatorship. This group of free market economists, known as the Chicago Boys, soon set to work transforming the country into a vast laboratory for neoliberal shock therapy. With the support of the IMF and World Bank, public spending was cut, resources, lands, and services were privatized, and regulations changed to favor big business. The ethical issues involved are subtle and complex. Pinochet was removed from office in 1990 as part of the Chilean state's formal transition from a dictatorship to a democracy. Democracy is good, right? Yet much of the state's repressive trappings were left intact, including its constitution, drafted by the military in 1980. Over the following decades, as the sheen of democracy has worn off, and what seems to be the problem? It doesn't work. a deepening disillusionment with the entire political class has set in. Los diputados, los senadores no hacen nada, el presidente sale a hablar de cualquier cosa, ni siquiera están tratando los problemas que la gente está pidiendo que se traten. Providing fertile soil for some of the most dynamic and militant social movements in the world. No estamos ni ahí con quienes están en el Congreso, ni menos con el presidente, solo queremos que se vayan todos, porque ellos se han dedicado solo a administrar el capitalismo. Y aquí, como se creó el capitalismo en América Latina, aquí lo vamos a matar el capitalismo. Since the so-called Penguins Revolution of 2006, the Chilean student movement has served as a veritable factory of struggle, training hundreds of thousands of youth in the use of confrontational tactics, and repeatedly paralyzing the entire society in its pursuit of a new system of free, participatory education. El patriarcado en Chile es muy fuerte, entonces nosotros estamos naciendo con la nueva matria. Building on earlier mobilizations, carried out under the banner of Ni Una Menos, or Not One Less, and the global Me Too campaign, in 2018, Chile's powerful feminist movement launched a coordinated wave of protests, blockades, and occupations to demand an end to harassment, femicide, sexual assault, income inequality, and the broader culture of machismo that underpin them. La revuelta del estallido, de la insurrección, todo eso no podría haber pasado sin que hubiera luchas feministas acumuladas por años, por cierto. Militant calls for the abolition of prescribed gender roles and persistent attacks on patriarchal institutions and social norms have transformed Chilean feminism into a vital catalyzing force within popular movements and served as an example and inspiration to women and gender transgressors worldwide. Another important vein of resistance comes from the Mapuche, the indigenous inhabitants of Wallmapu, a nation located within the colonial borders of the Chilean and Argentinian states. Recent decades have seen a re-intensification for the Mapuche struggle for self-determination, which has manifested in a cultural resurgence, long-term land occupations, increased attacks against extractive industries, and a growing incorporation of their demands for national sovereignty within broader social mobilizations. Nuestra plataforma principal es el control territorial, es decir, desarrollar procesos de recuperación de tierra, recuperación de territorio o defensa de territorio para recomponer ese mundo mapuche que nosotros añoramos en mayoría, digamos, los mapuches en general. In 2018, Chile elected former President Sebastián Piñera back into office. Piñera is a billionaire who is prone to gaffes and has a history of making misogynistic statements in public. Un juego muy entretenido. Es muy sencillo. Todas las mujeres se tiran al suelo y se hacen las muertas y todos nosotros nos tiramos encima y nos hacemos los vivos. Suffice to say, he is widely hated by participants of all the major social movements in Chile.
on October 6, 2019, as an indigenous-led insurrection was spreading across Ecuador. Chile's Transportation Authority announced a 30 peso hike to Santiago's metro fare. En el caso del metro, en el horario punta y en el horario valle, el precio va a aumentar 30 pesos. This did not go over well. The next day, calls for a mass fare dodging campaign began to circulate under the slogan, "Evade." In the days and weeks that followed, a wave of coordinated actions swept across Santiago's metro stations, with thousands of high school students swarming the turnstiles, sparking running battles with police. On October 18th, these steadily building tensions erupted into generalized rioting, arson, looting, and the barricading of major roads across the capital. What we have seen and heard in the streets clearly shows a massive rejection of the actual system as a whole. 45 years of free market fundamentalism, and the result is deep social inequality. Piñera responded by declaring a state of emergency, imposing a curfew, and deploying the military to the streets in a policing role for the first time since the end of the dictatorship. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso. This did little to quell the unrest, and by the next day, the uprising had spread to Concepción and Valparaíso, and things were just getting started. Delincuentes que destruyen propiedades y sueños. Stores and subway stations torn. Over 3 days and nights of rioting, nearly all of Santiago's 136 metro stations were vandalized. 78 were heavily damaged, and 19 were set on fire. Numerous buses and subway trains were also put to the torch, along with several bus stops, banks, and the headquarters of Italian energy company Enel. Walmart later announced that 60 of its stores had been looted, and 6 had been burned to the ground. This violent uprising, dubbed the Estallido Social, or social explosion, soon transformed into a months-long popular movement that drew in millions of participants all across the country, and which was characterized by mass demonstrations, the spread of territorial neighborhood assemblies, and the refinement of street fighting tactics developed by militants in Turkey, Greece, and Hong Kong. El láser es para poder molestar o así hostigar a los pacos, a la policía que está dentro de los carros, se la apunta y se le molesta la vista. Hace poco ocurrió que se bajó un dron con láser. In the face of these unrelenting protests, on October 30th, Piñera announced the cancellation of the COP25 climate conference and the 2019 APEC summit. This is the summit where Xi Jinping and President Trump were supposed to get together and do a trade deal. Chile is pulling out of it. This was the first time that a high-level international meeting had been shut down by protesters since the so-called Battle of Seattle in 1999. On November 15th, Piñera announced a national referendum on the drafting of a new constitution, a long-sought-after goal of a segment of Chile's social movements. Despite this concession, clashes and demonstrations continued at a high level for months, up until the onset of the global COVID-19 pandemic. The Chilean state has ruthlessly used this pandemic to its advantage. This time, they mean business. That's the message Chile's government aims to send by deploying thousands of soldiers onto the streets. Since March
2020, its military has enforced one of the longest-running and strictest lockdowns in the world. Hasta hoy ya son más de 15.000 las personas a nivel nacional que han sido detenidas en horario de toque de queda. Puede ser por la comisión de un delito o simplemente por circular sin justificación. The repression of the revolt has also taken a huge toll. Chile tiene un récord mundial de personas que le han salido el ojo. El agua que nos están rociando hoy día es un gas que produce a los manifestantes las quemaduras en segundo grado. Sí, los polvos verdes que están tirando las tanquetas, eso están tirando arsénico, ¿no? Realmente la violencia es sistemática. There have been 5,540 cases of documented human rights violations against protesters, including widespread rape and torture by police. At least 36 people have been killed, and 460 people have been shot in the eye. Muchos amigos han perdido el ojo, le han llegado perdigones aquí en los brazos, en los pies. El día de antes de ayer me dio un perdigón en el brazo, el cual me atravesó. Me tuvieron que hacer un corte para poder sacármelo. Me tocó atender a un muchacho que los carabineros le dispararon de muy cerca, que de los 12 le llegaron 6 en la parte de acá. Over the course of the uprising, more than 27,000 people have been arrested. Presos políticos del estallido social, ahí los tienen como delincuentes solamente por venir a protestar. Tienen que salir afuera. No hay razón para tenerlos presos y prisioneros. And today, more than 2,500 of them remain in prison. Some have now been waiting more than a year and a half for their bail hearing or trial. During the uprising, the state passed new laws, further criminalizing looting and the use of barricades at protests. Estamos en una cacería de brujas y no es justo que caigan jóvenes que están insertos en la sociedad, que solamente por tener un pensar diferente al gobierno se les esté maltratando de esta manera. En Chile no hay presos políticos. Before that, a change to Decree Law 321 gave the state additional power and discretion over the granting of parole, a change that effectively translates into longer sentences for subversive, anti-state prisoners. On March 22nd, 9 anarchist prisoners launched a coordinated hunger strike across 4 prisons, demanding the reinstatement of the previous parole policy and freedom for Marcelo Villarreal, an anarchist militant who has already served 25 years behind bars and who now won't be eligible for release until 2036. The hunger strike lasted 50 days, during which time the prisoners faced severe physical abuse, including beatings, forced exercise, and the denial of water. Queremos visibilizar la falta de agua, que nos tiene más propensos a lo que son las infecciones. Estamos con alrededor de 20 horas de encierro, en las cuales quizá al menos 3 tenemos agua. In recent years, Chile has also witnessed a number of hunger strikes by Mapuche prisoners, resisting the indefinite pre-trial detention they've faced under the country's colonial anti-terrorism laws. Several of these have lasted for multiple months, including one last year that involved 34 prisoners and lasted an incredible 123 days. El llamado yo creo que tiene que ver con que se sumen a esta demanda política que están planteando los prisioneros políticos mapuche, que no tiene que ver únicamente con que salir de libertad nada más. La primera fue a Plaza Dignidad. La segunda fue ir como constituyente y sacar los votos. Esta tercera es ir a hacer los cambios por mi gente. The referendum on the new constitution was held on October 25th of last year. Despite a high level of abstention, nearly 80% of voters supported a new constitution. The next step came on the weekend of May 15th, when elections were held for the 155-person Constitutional Assembly, tasked with drafting the new constitution. In a gesture to the country's social movements, it was agreed in advance that this assembly would feature an equal number of men and women, plus representatives of 10 of the country's indigenous groups. When this was announced, Piñera's approval ratings shot up 5 points, to a whopping 7%. ¡Piñera, conche tu madre! This process has exposed divisions in terms of goals and strategy. Many activists point to the real-world benefits of passing a progressive new constitution and the need to cement gains won through the past 2 decades of struggle. Que los independientes puedan ocupar espacios, los hijos de vecinos, los oprimidos de siempre, para escribir una nueva constitución. Luchamos nuevamente porque la voz de las mujeres quede forjada en esa constitución.
Others have taken issue with the Constitutional Assembly model, suggesting that the drafting of the Constitution should have been carried out by the neighborhood assemblies themselves. Yo no voté para cambiar la constitución política, se tendría que haber hecho por asamblea constituyente y no por convención, que no es lo mismo. Finally, there are anarchists who see the whole process as a dangerous exercise in recuperation. This is the spectacle at its most clear. Social relations between people or groups of people mediated by images. La ganadora es... And a distraction from the struggle, which still continues in the form of nightly clashes with the police and recent attacks on logging companies in Wallmapu. Que algunos optan por la vía más política o institucional, ¿ya? Y otros optamos por acumular fuerza en distintos planos, dentro de lo cual el tema de la violencia política es un componente. To learn more about all this, I recently caught up with Santiago-based anarchist Javiera. Hey Javiera, how's it going? Bien, ¿y tú? That's a nice mask. Ahí sí. Oh, you could wear it for the interview, if you wanted. En este caso preferiría no tener ningún resguardo de mi personalidad. What effects did the estallido have on Chilean society? And how have things changed since the COVID-19 pandemic? Mucha gente dice que era muy espontáneo, pero yo nunca lo sentí espontáneo. Sentí que era algo que venía como cocinándose hace mucho tiempo, y hace mucho tiempo que uno se movilizaba en ciertos espacios escolares, universitarios, en espacios, algunos espacios territoriales, poblacionales, donde estaba todo ardiendo y la gente esperaba que algo así ocurriera. Sin embargo, desde las élites no había ninguna lectura al respecto. Esto se venía gestando desde el mochilazo, siento yo, el mochilazo del 2001 con los escolares, después viene el 2006 los pingüinos, el 2011. Igual no era difícil ver que esto se venía. Y cuando se vino, fue así como, ¡ay, qué bueno que se vino! Qué bueno que se vino, porque las mismas consignas que nosotros estábamos gritando hace mucho tiempo, las estaba gritando mi vecina, ¿cachai? Mi vecina, que es una señora que trabaja desde su casa y que en realidad no tiene trabajo político, pero ella ahora estaba luchando por lo mismo que nosotros, porque se vio tan afectada que no pudo hacer otra cosa más que gritar y salir y en algún momento, no sé, pues cuando antes la gente decía, es que no puede hacer que hayan encapuchados, manchan las marchas, ahora habían encapuchados y decía, qué bacán los encapuchados, la primera línea, luchan por nosotros, que igual es un poco una caricatura, pero denota el cambio de mentalidad que hubo muy rápidamente en una semana. Y de repente COVID, todos paran, desarticulados completamente. Y como el Estado chileno hizo algo que hace muy bien, que es entregar informaciones cruzadas siempre. Entonces la gente no sabía si podía salir, si no podía salir, si podía usar mascarilla, si no podía usar mascarilla, si podía ir a abrazar a alguien o no, si era 1 metro o eran 2 metros. Y toda esa desinformación a la que los chilenos están muy acostumbrados gracias a la dictadura, que son estos bombardeos de informaciones muy extrañas que te dejan como en un estatus de no sé qué hago aquí, no sé para dónde ir. La gente se asustó, la gente normalizó el toque de queda. Cuando en el estallido Piñera dice va a haber toque de queda, el mismo 18 de octubre, la mayoría de la gente que tenía alguna memoria de la dictadura tiritaba y decía, estoy recordando todo esto que fue tan doloroso para mí, para mi vida, para mi familia, y ahora COVID, toque de queda, normal. Entonces yo siento que el COVID fue lo mejor que le pudo pasar a este gobierno. Yo soy una convencida de que sin COVID Piñera no habría terminado su mandato. How did the practice of territorial assemblies emerge in Chile? And what sorts of activities have these assemblies carried out? Ya, mira, yo participo en una asamblea territorial que está aquí en Maipú. La asamblea se llama Clotario Bles. Nosotros, la verdad es que esta nació así como en el caceroleo. En el caceroleo, pues 18 de octubre, cuando había toque de queda, milicos en la calle, 3 o 4 personas muy prendidas se juntaron y dijeron, oye, si hacemos una asamblea, si nos juntamos a conversar qué pasa en el barrio, que es como nacieron la mayoría de las asambleas territoriales que provienen desde esa época. Se nos ocurrió acercarnos al trabajo más social del territorio, a lo que se necesitaba en el territorio, que era comida.
y empezamos a hacer acopios para entregarle comida a los de Hitchin, empezamos a hacer olla común. En paralelo empezamos a levantar, a recuperar un basural que había cerca de aquí, a hacerlo huerto, y logramos subsistir. Fue algo muy extraño porque de repente nos encontramos en una misma plaza 20 narcopunk, que éramos vecinos y no nos conocíamos. Entonces fue así como, oye, qué bacán. Eso nos ha permitido enfrentarnos a toda esta dinámica de una manera distinta. Por ejemplo, nunca casarnos con ningún candidato. Nuestro trabajo lo comprendemos desde la territorialidad como un espacio de lucha y como un espacio de aguante frente a este sistema. Muchas asambleas, yo conozco varias asambleas de varias comunas, chiquillos que estaban súper prendidos haciendo muchas cosas y que de repente llegó una vecina a la asamblea y decimos, yo voy a ser constituyente, espero que me apoyen. Y la asamblea murió y después se transformó en el centro de operaciones de la candidata o el candidato. Todos los que nos decidimos hacer nuestro trabajo político fuera de la territorialidad, igual se dinamitó un poco, porque todos después hicimos nuestra vida, pues porque si tú tenías un colectivo, te juntabas en el centro, tenías una casa ocupa, ibas allá, pero después se acabó el colectivo, se acabó la casa ocupa y se acabó el trabajo, pues. Pero cuando tu trabajo tiene una espacialidad, el trabajo que tú estás haciendo vive más allá de que si tú vives en ese espacio, ¿no? Entonces era súper importante mantener las asambleas territoriales. Y aquí en Maipú, al menos donde vivo yo, una de las cosas que ha permitido la coordinación de las asambleas territoriales es algo que se llama la red de abastecimiento, que es básicamente un compra juntos. Nos ponemos de acuerdo para comprar juntos cosas, alimentos nutritivos a precios más baratos, pero eso ha permitido que hayamos 12 o 15 asambleas más o menos, que estamos en contacto todos los meses. Nos hablaron de la agrupación de familiares de presos políticos de La Granja y nos contaron que estaban muy, 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 muy mal. Ellos todavía tienen varios presos políticos de la revuelta. Me dijimos, ya, pues hagamos una empanada de atún. Y era como, oh, es para los presos, ya, dame 15, dame 30. Y les entregamos a la agrupación 300.000 pesos. El Estado dice, tú no eres preso político porque, no sé, pues, tiraste una bomba molotov. Pero a lo mejor tú tiraste una bomba molotov porque tenías 5 pacos tirándote ráfagas de balines al cuerpo. Po. La gente normal empezó a decir, no, pues, igual está mal que este cabro esté preso, no sé, 15 años, si le estaban tirando, si le estaba ocurriendo una situación como esa. Y eso ha generado algo muy bacán, que es que estamos hablando de la prisión. What are your thoughts on the Constitutional Assembly process? What does it mean for a country to have its new constitution co-written by Pikachu? Yo considero que este es un proceso tremendamente ilegítimo. O sea, este proceso constituyente se armó para perpetrar el poder de los 4 o 5 partidos políticos que hay. Los tipos, cuando se juntaron el 15 de noviembre y leyeron su cartita del Acuerdo por la Paz, obviamente que todo lo que dijeron ahí es sigan votando por nosotros. Y los partidos políticos, según yo, debieran haberse agotado después del 18 de octubre. Yo creo que además el proceso constituyente es una falacia. Yo creo que no va a hacer nada de lo que la gente cree que va a hacer. En el acuerdo para la constituyente está que la Asamblea, la Convención Constitucional no puede tocar, por ejemplo, los tratados de libre comercio. Entonces, claro, ¿qué vamos a hablar? Podemos hablar del tema mapuche, pero reponer las tierras milenarias que los mapuches están pidiendo implica meterse en tratados de libre comercio. Porque hay tierras que están entregadas, concesionadas a grandes empresas, a países, control. Nos vamos a ir a pelear con Barrick Gold. Y el tema de la tía Pikachu, ella debe ser una persona, así como muchos de los que estuvieron ahí y que terminaron siendo constituyentes, debe ser una de las personas que decía, estamos protestando para que algo cambie. No como uno que decía, quiero ir para que esta weá se acabe. Que se acabe Chile, se acabe el sistema, abajo las prisiones, abajo los muros, sacaron los límites. Todas esas cosas que uno espera así en el fondo de su corazón, ella no lo esperaba. Y yo lo encuentro súper complejo porque
Finalmente, los primeros gritos de la revuelta terminaron ahogados en la constituyente. Yo te juro que si hubiera ido el perro matapaco en la constituyente, la gente habría votado por él porque la gente estaba votando por los íconos nomás. Nosotros no conocemos nada de la tía Pikachu, pero estamos votando por ella porque es un ícono. Entonces, ayudaron a quitar la efervescencia de lo que venía. Y yo creo que sus confianzas están mal depositadas. Thanks, Javiera. We've now reached the end of this episode of System Fail. You can catch the full interview with Javiera, along with another Chilean anarchist, Isa, on an upcoming episode of the Circle 8 podcast. For more English language coverage on the social war in Chile, check out the Crime Think Ex-Worker podcast's Radio Evasion series, or enoughisenough14.org. This episode was a collaboration with our comrades at Anti-Media and Windborne Films. Be sure and check out Windborne Films documentary, Chile, Veins of Resistance, available on collectiva.media or at their website, veinsofresistance.net. Due to their woefully insufficient processing capabilities, my human producers at Submedia have informed me that this show will be placed on a temporary hiatus while they focus their vapid attention spans on another project. Expect me to return in the fall with some upgrades to my operating system and other improvements to the show's format to support Submedia. Consider making a one-time donation or signing up to be a monthly sustainer at sub.media/donate. You can also support us by buying some of our merchandise at sub.media/gear. Be sure and follow us on your corporate data mining platform of choice. Just search for Submedia, or better yet, sign up to our mailing list and get every new episode delivered directly to your inbox. Godspeed, humans. Mami, espérame que vuelvo, salgo a luchar por un Chile nuevo. Y mami, ya lo verás, que el abuso acabará. Mi madre me llamaba, ¿dónde vas? Madre, voy al centro a luchar por dignidad. Te prometo que me cuido, nada malo va a pasar. Los balines duelen poco y mis ojos cuidaré. Te dije, si no hay cambio aquí yo no me quedaré mirando el abuso como en el 73. Ya no quiero que llores, ya no quiero que sufras. Se burlan de nosotros, nosotros en silencio.